Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy jueves 8 de agosto del 2024 les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. A continuación, escucharemos el pronunciamiento de la diputada de Cundinamarca por el Centro Democrático, Nancy Patricia Gutiérrez, ante la situación política y de derechos humanos que se presenta en Venezuela. Bienvenidos. Desde la Asamblea Departamental de Cundinamarca, en calidad de diputada y en representación de miles de personas con quienes compartimos esta posición, extendemos un llamado al respeto por el clamor de las mayorías que se expresaron en las urnas en búsqueda de un cambio hacia la libertad y la dignidad en Venezuela. Por ello, y con el ánimo de hacer valer los derechos de millones de venezolanos, quienes democráticamente escogieron a Edmundo González como su presidente, hago constar por este medio la solicitud al Gobierno Nacional de Colombia y a los gobiernos demócratas de América Latina para que en conjunto exijamos a Nicolás Maduro respete el clamor del pueblo venezolano e instaure una transición pacífica del poder de manera que pase a manos de quien fue elegido. Es vital para la reconstrucción de una sociedad golpeada por la desconfianza en las instituciones, tomar acciones inmediatas que preserven la vida y los derechos humanos, restablezcan el orden democrático y el Estado de Derecho. El pueblo venezolano está siendo víctima de los horrores derivados de atropellos y abusos de organismos armados gubernamentales y paramilitares, sin que haya una contundente condena de parte del gobierno colombiano, quien por la proximidad territorial y humana que hay entre los dos países, con una frontera de 2.219 kilómetros, debería reaccionar de manera solidaria ante la violencia. Corresponde al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a otros actores u organismos internacionales acompañar este llamado. En Venezuela se están violando los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. No se respeta la vida ni los derechos civiles y políticos. Se cercenan las libertades de asociación, reunión y expresión, toda vez que persiguen con crueldad a las personas opositoras, su electorado, manifestantes y ciudadanía en general. El informe presentado por el Centro Carter, único organismo no gubernamental acreditado por el chavismo para vigilar los escrutinios nacionales, concluyó que la elección, comillas, no alcanzó los estándares internacionales de integridad para ser considerada como democrática, cierra comillas. La misión de observación electoral MOE Colombia, luego de exhaustivo análisis, ratifica que la victoria de la oposición fue del candidato presidencial Edmundo González. Al menos 6 países del continente americano ya reconocieron el triunfo de la oposición: Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá. Países europeos como España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal se manifestaron para exigir respeto a la voluntad del pueblo venezolano. La Unión Europea se pronunció a favor de la protesta pacífica y el respeto de los derechos humanos. El gobierno de Colombia, que se hizo elegir con el eslogan de defender la vida,
que aupó a violentas protestas enarbolando la bandera de los derechos humanos para que la fuerza pública no interviniera, que exigió la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronunciara en contra del Estado colombiano, que fue hace pocos días al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a reclamar solidaridad de la comunidad internacional en torno a la paz, debería liderar el bloque latinoamericano, que exija a Nicolás Maduro reconozca que perdió las elecciones, entregue el poder en el plazo previsto por la Constitución venezolana y ordene a las Fuerzas Armadas respeten el derecho a la protesta pacífica que promueve legítimamente la oposición, que exige libertad y transparencia en el derecho a elegir y a ser elegidos y bienestar para toda la población. Nancy Patricia Gutiérrez, diputada de Cundinamarca. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Las Fuerzas Armadas ucranianas hicieron prisioneros a un grupo de soldados rusos en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, durante una incursión en la que también habrían destruido 2 tanques, según el canal militar ucraniano Deep State. Ucrania no ha confirmado oficialmente la operación. Por su parte, Moscú reconoció este miércoles que continúan por segunda jornada consecutiva los combates para expulsar a las tropas ucranianas de Kursk y confirmó la muerte de 3 civiles en esa región, donde las autoridades locales ya han ordenado la evacuación de miles de personas. Al menos 13 palestinos perdieron la vida por disparos de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada durante las últimas 24 horas. El ejército israelí informó que desde la noche del lunes sus tropas, junto con la policía fronteriza, eliminaron a 7 terroristas, hirieron a algunos más y realizaron varios arrestos durante operaciones antiterroristas llevadas a cabo en Jenin y alrededores, bastión del movimiento miliciano en el norte de Cisjordania ocupada. La región vive una ola de violencia sin precedentes desde la segunda intifada. La presidencia de Bangladesh anunció este miércoles que el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, creador de un sistema de microcréditos para los pobres, dirigirá el nuevo gobierno interino del país tras la huida de la primera ministra Sheikh Hasina y la disolución del Parlamento. Asimismo, la presidencia designó a un nuevo jefe de la policía para reemplazar al inspector general que estuvo a cargo durante las protestas estudiantiles que fueron brutalmente reprimidas y se saldaron con más de 400 muertos. Un hotel se ha derrumbado en el municipio vacacional de Krof, situado en el suroeste de Alemania, provocando la muerte de al menos 2 personas y dejando a otras 7 heridas. Así lo informaron medios locales, según los cuales aún hay personas atrapadas bajo los escombros. El siniestro se produjo por motivos que aún están por esclarecer. Entre las personas atrapadas las hay heridas de gravedad. El expresidente argentino Alberto Fernández no podrá salir del país tras ser denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia física y hostigamiento, según confirmaron fuentes judiciales citadas por medios locales. En el marco de una investigación por presunta corrupción, el Poder Judicial halló en el teléfono móvil de la secretaria del expresidente fotografías de la ex primera dama con signos de violencia física y mensajes donde relataba un episodio de violencia que habría sufrido por parte del exmandatario. El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presenta los avances en esta cartera de los últimos 2 años. Cumplimos 2 años del Gobierno del Cambio y desde el Ministerio del Trabajo buscamos garantizar la integralidad de los derechos laborales. Nos llena de alegría saber que las reformas sociales avanzan. Con la reforma pensional le hemos dado a nuestros adultos y adultas mayores la posibilidad de salir de la pobreza extrema con un ingreso para una vejez. Además, la reforma laboral ya entra en su segundo debate y esperamos que muy pronto sea aprobada, que se haga justicia laboral y se garanticen los derechos de la población trabajadora.
Los esfuerzos de este gobierno también se reflejan en el trabajo constante por la eliminación de la pobreza. Por eso la decisión de otorgar salarios más justos para la población, que permitan una mayor capacidad de consumo y por tanto mayor reactivación de la economía. Y en este mismo sentido, la generación de 1 millón de empleos en el país que se ha logrado gracias a la sinergia institucional y a las políticas económicas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Somos un ministerio comprometido con la inclusión, con el enfoque diferencial y de género. Implementamos la inspección rural, sacamos adelante el grupo de élite de género para la inspección laboral que hace seguimiento a las políticas y prácticas laborales desde una perspectiva de género. Esa misma perspectiva está en nuestras reformas sociales. Cumplimos la meta 2023 con respecto a la vigencia anterior, pues la tasa de formalidad aumentó de 1.3 puntos porcentuales. Eso significa más trabajo decente. Y seguimos proveyendo la estabilidad laboral con los incentivos a la nómina que van hasta el 40%. Desde esta cartera respondemos a la transición energética justa, construyendo con las y los trabajadores y las empresas la ruta para crear equipos verdes y azules. Así materializamos el cambio. Con más oportunidades de derechos avanzamos en dignidad. Esto es Avanzar. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Fábrica de tejas de Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar full. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares Bomboy y Guillo. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador instó a que el ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, revele los vínculos del grupo criminal con funcionarios de México y de Estados Unidos. Afirmó también que no habrá garantías de que el tráfico de drogas hacia el norte sea erradicado, incluso con el capo detenido. Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades, que informen quiénes los protegían. Todo esto va a ayudar mucho y también
los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como este. Transparentar todo, eso ayuda muchísimo. Están escuchando El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. El presidente Gustavo Petro destacó el número de atletas paralímpicos colombianos que competirán en París 2024, resaltando que esta delegación supera al número de deportistas que compitieron en los Juegos Paralímpicos anteriores. Adicional, el presidente anunció que la Casa Colombia, recientemente inaugurada en París, que reúne a deportistas, visitantes de todo el mundo y colombianos residentes en la capital francesa, será abierta para recibir a la nueva delegación deportiva que competirá en los Juegos Paralímpicos París 2024. Va una delegación de 73 personas, 43 son hombres, 30 mujeres. En este caso hay una mayor proporción de atletas que van respecto a los últimos Juegos Paralímpicos. Tenemos medallistas aquí y en cantidades que esperamos vuelvan a repetir y aumente el número de medallas en las diversas disciplinas del deporte. Los Juegos aún están en pleno desarrollo, los Olímpicos. Allí abrimos la Casa Colombia, cerca de la estación Stalingrad. Se ha reunido prácticamente la colombianidad que vive en Europa, los deportistas que están aún allí, sus familiares. Esa Casa Colombia va a quedar abierta para que también acoja la nueva delegación deportiva que llega de Colombia hacia allá, para que la gente de Colombia se aglutine con orgullo alrededor de su café, alrededor de sus culturas, de su tradición, la pueda expresar al mundo. Cada vez el mundo se fija más en Colombia. El porcentaje creciente, la última estadística habla de más del 8% respecto al año pasado, y el año pasado en un gran porcentaje respecto al antepasado de turistas extranjeros que llegan aquí, mejorándonos nuestras circunstancias de balanza de pagos. Es una demostración de cómo cada vez más el mundo mira a Colombia desde unas perspectivas diferentes a las de las últimas décadas, que no han sido tan buenas. Nos miran por nuestra biodiversidad natural, nos miran por nuestra diversidad cultural, nos miran por ser una sociedad resiliente que a pesar de todo se mantiene, sobrevive y avanza. Y estos Juegos son una demostración de ello. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Fuerzas Armadas de Venezuela reafirman su apoyo al presidente reelecto Nicolás Maduro ante los llamamientos de Edmundo González y María Corina Machado para que dejen de respaldarlo. Así lo afirmó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien rechazó las declaraciones de los opositores calificándolas como desesperadas y sediciosas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de Los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado. En su comunicado oficial subrayó el carácter antidemocrático y anticonstitucional de las solicitudes de intervenciones militares en suelo venezolano. El alto mando enfatizó que de esta manera la oposición intenta revertir los resultados de las elecciones. Anteriormente, María Corina Machado y Edmundo González afirmaron que su coalición obtuvo una victoria contundente en los comicios del pasado 28 de julio y llamaron al ejército y a los cuerpos policiales a respetar la voluntad popular. Cabe destacar con respecto a esta acción que la Fiscalía abrió una investigación penal. Estándares de transparencia con la asistencia. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias.
El Ministerio de Transporte fortalece las capacidades técnicas del sector transporte desde la experiencia internacional, logrando articularse con embajadas, bancas y agencias para sacar adelante proyectos, procesos y políticas claves para el desarrollo del transporte. Ejecutamos 15 proyectos a través de cooperación internacional enfocados en transición energética, movilidad eléctrica, energías renovables, movilidad urbana inclusiva sostenible, movilidad activa, estructuración técnica, legal y financiera del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico, desarrollo del modo férreo, uso del material dragado y fortalecimiento de la red vial terciaria. Gracias a la primera rueda internacional de negocios del sector transporte, logramos el relacionamiento con 17 embajadas, 6 bancas y 5 agencias a quienes presentamos nuestros proyectos. Resultado de ello, trabajamos en iniciativas con la Unión Europea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fortalecemos las capacidades técnicas y promovemos el intercambio de buenas prácticas con España, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Internacional de Transporte Público. Además, firmamos un memorando de cooperación para la seguridad vial en el hemisferio occidental con el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Pasamos a Argentina, donde el gobierno de Javier Milei da el último paso en el proceso de cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, que inició en el mes de mayo. El vocero presidencial afirmó que empezaron los despidos de empleados y enfatizó que el INADI ya no existía desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que había más de 7.000 expedientes sin resolver, según dijo. Cuando uno anuncia que se va a cerrar o que se va a desmantelar determinado instituto, como fue el del INADI, y empieza un proceso que va desde despido de empleados hasta reasignación de funciones o, el tener que culminar decenas de contratos de alquileres que llevan su tiempo. Cuando uno anuncia algo, empieza el proceso y llega un punto donde se le da se sentencia su muerte, como fue en el caso del INADI, que fue hoy con el decreto, que es un trámite administrativo. El INADI ya no existía más desde hacía algún tiempo. Como consecuencia de la decisión, los recursos materiales y financieros de la institución pública pasan a manos del Ministerio de Justicia. El gobierno argentino explicó la disolución alegando su ineficiencia y el incumplimiento de sus finalidades y agregó que la igualdad de oportunidades está plasmada en la Constitución. Por otro lado, la ex titular del ente, Victoria Donda, aseguró que su cierre conllevaría la conformación de una sociedad violenta. En paralelo, se confirmaron nuevos recortes a los subsidios del transporte público en Buenos Aires y su provincia. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, no acudió a la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la batalla de Junín. Según el comunicado del gobierno, la ausencia se debe a motivos de fuerza mayor. En lugar de la mandataria, el acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen. Días antes, el Frente de Defensa de Junín y el gobernador regional expresaron su rechazo por la presencia de Boluarte en el evento, apuntaron a la falta de avances en proyectos cruciales como el hospital de apoyo y obras solicitadas por los residentes. En días previos, el Frente de Defensa anunció una acción de protesta, pero la jornada anterior llamaron a mantener la calma. Enzo Helguera, especialista en temas electorales y analista político, apunta que en Perú existe un descontento por los proyectos inacabados y las promesas vacías del gobierno. Hay un descontento importante en la parte centro del país, ya que justo la región se encuentra allí. Básicamente porque han habido promesas de determinadas obras que no han sido puestas en marcha. De hecho, quien sí ha ido a algunas actividades
ha sido el premier y lo que ha mencionado es que hay importantes proyectos de inversión de miles de millones para desarrollar en Junín, pero ese para desarrollar indica de que no se han desarrollado y que este impacto se podría desarrollar o se debería desarrollar hacia el 2025. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. México invita a Vladimir Putin a participar en la ceremonia de investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Así lo informan los medios, citando a la embajada mexicana en Moscú. El juramento de la nueva mandataria tendrá lugar el próximo 1 de octubre. Cabe recordar que el líder ruso, al felicitar a Sheinbaum por su triunfo electoral en junio, destacó que México es un tradicional socio de Rusia en la región latinoamericana. Asimismo, expresó la esperanza de que su gestión al frente del país contribuya al desarrollo de la cooperación bilateral. Se difunde el texto de la demanda competencial que el gobierno peruano presentó ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial a fines de julio. Según el documento, ambos entes supuestamente vulneraron la competencia de la presidencia interina de dirigir la política general del gobierno mediante su interpretación del artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, los medios denuncian que el objetivo principal del Ejecutivo es neutralizar las 3 investigaciones que se le iniciaron a Dina Boluarte en calidad de mandataria de la República. Estos casos son asesinatos en protestas, el caso Rolex y la desactivación del equipo especial de la policía. Fuerzas Armadas de Venezuela reafirman su apoyo al presidente reelecto Nicolás Maduro ante los llamamientos de Edmundo González y María Corina Machado para que dejen de respaldarlo. Así lo afirmó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien rechazó las declaraciones de los opositores calificándolas como desesperadas y sediciosas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de Los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado. En su comunicado oficial subrayó el carácter antidemocrático y anticonstitucional de las solicitudes de intervenciones militares en suelo venezolano. El alto mando enfatizó que de esta manera la oposición intenta revertir los resultados de las elecciones. Anteriormente, María Corina Machado y Edmundo González afirmaron que su coalición obtuvo una victoria contundente en los comicios del pasado 28 de julio y llamaron al ejército y a los cuerpos policiales a respetar la voluntad popular. Cabe destacar con respecto a esta acción que la Fiscalía abrió una investigación penal. En Argentina, la ex primera dama Fabiola Yáñez presentó una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física
y hostigamiento. En el marco del caso, un juez federal prohibió al exmandatario salir del país e impuso restricciones para que no se comunique con su ex esposa. A su vez, Alberto Fernández señaló que la verdad se conocerá en la justicia, mientras que su abogado negó las acusaciones. El mandatario de Bolivia, Luis Arce, propone celebrar un referéndum en la fecha de las elecciones judiciales previstas para diciembre de este año y enero del 2025. Esto para decidir sobre un conjunto de temas políticos y económicos, incluida la cuestión de la subvención de los hidrocarburos, así como la distribución de los escaños en el Parlamento y la reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del país. Arce resalta que este sufragio sería importante para dar respuestas a la población y resolver retos estructurales en lo económico. El Visionario Noticias. A continuación escucharemos al presidente de la República, Gustavo Petro, en la celebración del 205 aniversario de la Batalla de Boyacá, el Día del Ejército Nacional y los 2 años del Gobierno del Cambio, celebrados el día de ayer, 7 de agosto. Hoy se conmemoran 2 cosas. Obviamente, uno de los días fundacionales de la República, el 7 de agosto, la última batalla, y la definitiva, aunque la Armada me ha hablado de 2 batallas estratégicas en medio del sinnúmero que hubo en aquellas épocas, principios del siglo XIX, épocas que en el mundo fueron de banderas flameantes y de cambios sustanciales de la cultura de la humanidad, casi toda. La batalla de Boyacá aquí y Maracaibo son las 2 batallas definitivas, una porque aquí derrotó el ejército en tierra que existía en manos de la monarquía, y la otra porque se derrotó el que venía a reponer la baja del ejército derrotado aquí y a reconquistar por segunda vez estas tierras para la corona española. Es indudablemente un día fundacional, pero coyunturalmente también se celebran 2 años de este gobierno. Y por tanto toca trazar ahí una línea entre lo más general y lo particular, aquello quizás más profundamente político, hay que decirlo, y esto, lo coyuntural, más calientemente político. Entonces, por el acto que conmemoramos aquí del ejército, que debe ser un ejército de la nación, unas fuerzas militares de la nación, pues no nos vamos a meter en los debates calientemente políticos, sino tratar de abordar 2 temas fundamentales, yo creo, que nos trae este día, que es Día también del Ejército. El primero es lo que significa la fundación de esta república, en mi opinión, las preguntas y las respuestas que dio en su momento, en 1819, y en segundo lugar, lo que ha sucedido con el ejército, ahora que llamamos fuerzas militares, e incluso en un concepto más amplio, de acuerdo a la Constitución del 91, fuerza pública. Este sitio no es solamente una batalla, a veces uno mira, y obviamente los puntos dominantes, quienes los tenían, creo que mi amigo Pedro sabe más de eso que yo, cómo se desarrolla, por qué ese puente es tan importante. Dicen que el río era más grande y que entonces no se podía pasar de un salto, tiene que ver con los cambios climáticos y de nuestra naturaleza en estos 2 siglos largos que ya han pasado. 2 siglos, casi 3 siglos ya, 1800, 1900, 2000, 2 siglos. Ha cambiado la naturaleza, indudablemente, esto no era así. Pero la batalla nos trae una serie de preguntas. ¿Qué era lo que peleábamos nosotros, los que hoy nos llamábamos colombianos en aquella época y que estábamos del otro lado de la trinchera, del otro lado del río? ¿Qué buscábamos? ¿Cuál es el significado de esa lucha de nuestros, vendrán a ser tatarabuelos, bisabuelos, de todas las regiones de Colombia y de todos los colores de su piel? De todos los estados o estratos, como llamamos hoy, sociales de aquella época. ¿Qué buscábamos nosotros aquí? Fuera del uso de las armas. Las armas no eran más sino un instrumento. Las banderas son unos símbolos indudables. Esos símbolos que significaban
Hemos perdido lo que aquí buscábamos, lo hemos encontrado, todavía está por alcanzar, como esos sueños, como nubes que se van escapando una y otra vez en el paso del tiempo. ¿Qué buscábamos los colombianos en este campo en donde murieron, donde se arriesgaron, donde segurísimo tuvieron miedo y donde tuvieron valentías y arrojos y algún hálito de la historia que empujaba, algún espíritu que hacía que se pudiera vencer a pesar de las dificultades que buscábamos las y los colombianos? Porque aquí, recuerda nuestro sabio historiador, cabalgó también las mujeres, eran llaneras, también en la infantería, también la mujer, sabemos, hizo parte de este esfuerzo, y con mucho ardor, quizás mayor, lo he visto, que en el hombre mismo, porque cuando se pelea por el hogar, se pelea con más fuerza. ¿Qué buscábamos los colombianos? Y entonces hay que ir hacia las palabras que se usan de manera fundamental como los conceptos centrales de esa lucha. Lo oía en el video, inteligentemente hecho. Libertad, república, dijo el actor. Libertad, república. Podríamos hablar de otras palabras centrales. Pero ¿qué significaba para nosotros la libertad? Era libertad de los españoles, sabemos. Era libertad de una monarquía europea que en ese momento venía a ser casi de las más poderosas del mundo. Nos estábamos liberando de una potencia extranjera que creía que esta era su tierra también, por designio divino. Esta era su propiedad privada y las gentes que habitaban aquí, sus siervos, y no solo sus siervos, sino algo peor, sus esclavos. Luchaban estas personas por liberar la esclavitud y la servidumbre. ¿Era ese el sentido de la libertad? La libertad estaba ligada a la condición humana de quitarse unas cadenas para dejar de llamarse esclavo o esclava, o quitarse una especie de látigo, de yugo, para dejar de llamarse peón, siervo o sierva de algún hidalgo español de nombre español, castellano incluso, porque eran los castellanos los que llegaron a esta tierra. A eso le dimos el sentido de libertad. Si es así, somos libres hoy. Le dimos el sentido de libertad a que se pudiera construir, otra palabra, una república. Ahora suena usual, me da pena cuando voy a los eventos internacionales. El último en las Olimpiadas me tocó el rey de España al lado y sacaron los franceses una señora reina sin cabeza. Y entonces la historia vino ahí mismo, de un solo momento. ¿Qué es república hoy? ¿Qué es república antes? La república es que el pueblo es soberano. Otra vez público, público, pueblo. El público es el pueblo. No voy a hablar de democracia todavía porque no se usó mucho la palabra en ese entonces, pero sí república. Otra vez pública, el pueblo es el soberano, así dice el himno nacional. El rey no es soberano, punto. Le puedo dar la mano, lo puedo mirar a los ojos. La fuerza pública, como antaño, es un ejército del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y por eso una de nuestras decisiones al llegar como presidente de la República no fue mirar tanto las grandes estrategias de las mapas, las flechas, donde se ubican, cómo se organizan las tropas. Dimos algunas instrucciones respecto a uno de nuestros enemigos, las grandes mafias multinacionales que tienen incidencia en Colombia. La interdicción, creo que ya llegamos a 1.500 toneladas desde ese entonces incautadas. Algún daño habrá hecho eso en ese tipo de formaciones delincuenciales del mundo de hoy. Pero además de este tipo de estrategias, lo que vimos fue el ser humano. Si proponemos una seguridad humana, es decir, que tenga como eje el que crezca la vida y no que crezca la muerte, diferencia,
Se puede hacer un gran debate sobre eso. ¿Puede haber seguridad sobre la construcción de la muerte? ¿O la seguridad es casi por definición la construcción de la vida? Y si es lo último, y a eso le llamamos una seguridad humana de los seres humanos, todos y todas que habitan en este territorio, todos, entonces, ¿cómo se trata desde el punto de vista humano al integrante fundamental de la fuerza pública de Colombia, que es el soldado de mar, de tierra, de aire, el patrullero que llamamos hoy, la gente, decíamos antes, los nombres cambian, eso es lo de menos, la base misma de la fuerza pública, porque al general se le sabe cómo se le trata, pero ¿qué le pasa al soldado que viene de algún lugar de Colombia nostálgico porque dejó la novia, o porque dejó a la mamá, o porque hay problemas en la casa, hay problemas básicos del hambre, de la vivienda, del existir, de las condiciones materiales de la vida? ¿Cómo se le trata a la mujer? Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos, completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Fábrica de tejas de Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares Bomboy y Guillo. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a la plataforma de mensajería WhatsApp. Señaló que se la utiliza para llevar a cabo una guerra psicológica contra la población de su país por parte de Estados Unidos. Así lo declaró tras haber eliminado la aplicación la jornada pasada. Además, confirmó que acudirá al Tribunal Supremo de Justicia el viernes y pidió al Gran Polo Patriótico que se preparen para la entrega de todas las actas relacionadas con las elecciones del 28 de julio. Por su parte, las Fuerzas Armadas del país rechazaron las declaraciones de la oposición en la que instaron a los militares a ponerse de su lado tras la autoproclamación de Edmundo González como presidente electo. Los detalles con Jessica Sosa. Desde hace más de una semana, Venezuela ha denunciado que es objeto de un ataque cibernético. De hecho, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, dijo este lunes que en el país se recibieron 30 millones de ataques por minuto el 28 de julio, día en que el país, sus ciudadanos, escogían por la vía del voto al nuevo presidente de la República para el próximo periodo presidencial. Es en este contexto que el mandatario Nicolás Maduro decidió dejar de usar WhatsApp.
Aseguró que a través de esta red se estaban enviando mensajes con amenazas contra la vida de funcionarios militares, policiales, líderes comunitarios y todo aquel que sea considerado como chavista o aliado de las fuerzas chavistas. Este anuncio lo hizo en una marcha con la juventud que llegó hasta el Palacio de Miraflores y luego en su programa con Maduro Más ofreció más detalles. WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar, te fuiste WhatsApp, si te he visto no me acuerdo, soy libre de WhatsApp. Así iremos paso a paso, liberando a Venezuela del golpe de Estado cibernético, fascista y criminal. Pudimos verificar a través de nuestros teléfonos de la corresponsalía de RT que de inmediato comenzaron algunos estados, incluso de WhatsApp, a anunciar que migrarían desde esta red social hacia Telegram para un uso más seguro. De hecho, se mencionaron otras redes como WeChat. Salimos a las calles a consultar qué opinan los caraqueños respecto a este tema. Esto nos dijeron. Aparte de la tecnología, que la tecnología lo manejan los monopolios grandes. Y bueno, es evidente que cada día nos agrumaran, no caen, bueno, como nubes y nubes y nubes y nubes. Y nosotros somos uno donde un poder fuerte que mueve el internet, mueve las redes sociales. Evidentemente que hemos tenido un bombardeo por medio de las redes y bueno, nada, a veces dicen lo que no es y entonces claro, dijo que evidentemente lo limitaron porque nos están bombardeando con informaciones falsas pues, por las redes. Pues. Claro. ¿Usted ya lo hizo? Obviamente que no, pero lo tengo que hacer pues. ¿Lo quiere hacer? Sí, claro, lo voy a hacer. Okay. ¿Qué le parece a usted esta solicitud que hizo el presidente? No, está muy bien, claro. Peleando es peleando. Este tema no es nuevo en Venezuela. Desde hace muchos años la Revolución Bolivariana ha denunciado que es objeto de censura, no solamente en los medios tradicionales, sino también en las redes sociales y nuevos medios de las tecnologías de comunicación e información, y el país ha continuado en la búsqueda de espacios para poder expresarse libremente y que las informaciones que salen desde Venezuela no sean sesgadas. Yo creo que allí también es parte de nosotros aprovechar las herramientas en cuanto a la mejor ventaja que tenemos con la censura. Es decir, nos pueden censurar menos en Telegram que en casos como el Instagram, toda la plataforma Meta y el propio Twitter. Entonces, por ahí es que es el incentivo a poder nosotros, digamos, sobrevivir digitalmente para poder defender la verdad de Venezuela, porque mientras sigamos transitando bajo su plataforma, con sus reglas, con quienes además se organizan digitalmente para vilipendiarnos, atacarnos, promover campañas para suspender nuestras cuentas, esto es una alternativa para nosotros medio sortear eso. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció una rueda de prensa durante la mañana de este martes y reiteró que el país es objeto de un ataque cibernético, que plataformas de las instituciones del Estado venezolano han sido atacadas para generar desinformación. Así lo dijo textualmente y además se pronunció contra un comunicado que divulgó este lunes María Corina Machado, dirigente opositora, y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, en el que hacen llamados a fuerzas militares para desconocer la voluntad del pueblo venezolano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de Los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado. Todo esto hace parte del contexto de los últimos días en el país después de las elecciones presidenciales. De hecho, las autoridades venezolanas ya denunciaban este intento de golpe cibernético desde días antes de la consulta comicial que protagonizaron los venezolanos el 28 de julio. Un golpe de Estado que se emprende desde las herramientas digitales que son dominadas desde grandes imperios de las telecomunicaciones. Al menos eso denuncian las autoridades venezolanas, que han comenzado a tomar medidas frente a este tema.
Al respecto, el analista político y ex embajador de Venezuela en la República de Chipre, Ángel Rafael Tortolero, sostiene que actualmente las redes sociales se han convertido en armas de guerra contra las naciones para socavar las bases del pensamiento. El manejo de las redes en Occidente se ha convertido en un arma de guerra contra los pueblos. Por esa vía se amenaza a dirigentes políticos, dirigentes sociales, por esa vía se transmiten mensajes que, si bien aquí hay libertad y derecho a la libre información, están dirigidos a socavar las bases del pensamiento de la gente, lo que llamamos la guerra cognitiva. En Venezuela tenemos un fenómeno donde los tres dueños de las tres grandes empresas de comunicación vía telefónica, vía WhatsApp, vía Instagram, vía cualquiera de estas redes sociales, se han puesto al frente de una guerra sostenida ayer contra Bolivia cuando derrocaron al presidente Morales y hoy contra la revolución bolivariana, contra el pueblo de Venezuela. Son armas de guerra, no son medios de comunicación, no son redes sociales ajenas al dominio de quienes las dirigen personalmente para atacar, para difamar, para injuriar, así como no reconocieron el triunfo de Vladimir Putin en Rusia o el de la compañera que ganó en México recientemente. Ahora pretenden desconocer el triunfo que tuvo en las elecciones el presidente Maduro, además de que siguen bombardeándonos con mensajes que socavan las bases morales de la sociedad. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Vamos con más noticias en breve. En Colombia, el ELN exige al presidente Gustavo Petro retirar a la guerrilla de la lista de grupos armados organizados como condición para extender el cese al fuego. Así, el grupo armado puso como fecha límite el 23 de agosto para recibir una respuesta del gobierno. En este sentido, aseguran que, según un decreto presidencial emitido meses atrás, se debería haber retirado al ELN de la lista en junio pasado, por lo que denuncian el incumplimiento de esta promesa por parte del Ejecutivo. Mientras tanto, la guerrilla se compromete a no adelantar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas colombianas. Sin embargo, advierten de que se defenderán en caso de amenaza. Elon Musk declara una guerra contra las empresas que boicotean la red social X, conocida anteriormente como Twitter. Destaca que después de 2 años de intentos por lograr la paz, ahora se ha abierto un conflicto directo. De este modo, X presentó una demanda judicial contra la Alianza Global por medios de comunicación responsables, la cual incluye a empresas como Mars, Unilever, así como también contra la Federación Mundial de Anunciantes, acusándoles de conspirar para convencer a otras marcas de limitar o eliminar su publicidad en la plataforma. Según la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, las acciones ilegales de estas compañías le han costado a X miles de millones de dólares en pérdidas. Al menos una persona ha muerto y varias resultaron heridas tras el derrumbe parcial de un hotel en Alemania. El incidente se produjo en el municipio de Kriov, en el suroeste del país, aproximadamente a las 11 de la mañana. La policía informó que los servicios de emergencia realizaron una operación extremadamente compleja para salvar a las personas atrapadas bajo los escombros. Se investigan las causas del colapso. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La Organización para la Cooperación Islámica aborda el asesinato de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas. Una reunión de emergencia se centra en investigar la continuación de los crímenes de Tel Aviv contra el pueblo palestino. Previamente, el canciller interino de Irán, en una comunicación con su par egipcio, había criticado la postura de Estados Unidos y Europa de no condenar el acto terrorista de Tel Aviv en Teherán ocurrido la semana pasada. Asimismo, reiteró la promesa de una respuesta decisiva a Israel. La jornada pasada, Hamas eligió a Yahya Sinwar, su alto dirigente en la Franja de Gaza, como nuevo líder del movimiento. En Líbano y otros países de la región celebraron el nombramiento.
Desde la Nación Hebrea, por su parte, aseguraron que el nuevo alto cargo tendrá la misma suerte que los otros líderes eliminados. Mientras tanto, en las redes se viraliza un diálogo contradictorio del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos con un periodista. En la conversación, Matthew Miller defiende las acciones de Tel Aviv, a las que califica de autodefensa. No obstante, evita responder a la pregunta sobre el mismo derecho para Irán. Ahora tenemos un ataque en territorio iraní. ¿Los iraníes tienen derecho a la autodefensa en este caso? Voy a responder esa pregunta de esta manera. El derecho es una cuestión, lo que es productivo es otra. Y en última instancia no creemos que sea productivo o conducente a los intereses de nadie, incluido Irán, llevar a cabo nuevas acciones, ya sean de represalia o no. Por un motivo de consistencia, sin embargo, su mensaje a los israelíes es: esto no es útil. Esas son las palabras del presidente. Supongo que la gente esperaría que usted, quizás, fuera un poco más allá de decir que esto no es útil, cuando está haciendo este tipo de peticiones a los iraníes para que no respondan. Quiero decir, el presidente dijo que no creía que fuera útil, y el secretario dijo el jueves que todas las partes deberían dejar de tomar medidas de escalada, y no creo que podamos ser más claros que eso. Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, cuestiona la coordinación entre Estados Unidos e Israel a raíz del asesinato del jefe político de Hamás. Asimismo, subraya que la estrategia de eliminación de los líderes de grupos islámicos solo fortalece la resistencia a Tel Aviv. Este ataque, esta vulneración del derecho internacional que lleva a cabo Israel, lo hace tras la visita de Netanyahu al Congreso de los Estados Unidos. Hemos visto durante todo este tiempo cómo hay una coordinación clara entre Estados Unidos y el gabinete de Netanyahu. Por lo tanto, me sorprende incluso que puedan hablar como si no hubiesen sido parte de todo el proceso, como si no tuvieran al menos el conocimiento de que esto iba a ocurrir. Creo que realmente interesa esta escalada tanto a Estados Unidos como sobre todo al gabinete de Israel, y por lo tanto no solamente es ambigua sus declaraciones, sino que bajo mi punto de vista son también hipócritas. Ellos buscaban provocar a Irán y por supuesto saben que Irán, teniendo en cuenta además los antecedentes, va a responder ante los ataques a su soberanía. El asesinato del líder previo de Haniyeh no ha supuesto ni va a suponer efectivamente acabar con la causa del pueblo palestino, ni siquiera con la organización política Hamás, porque estamos hablando de una lucha anticolonial por un lado y por otra parte de un movimiento político que es más amplio. Por lo tanto, el hecho de acabar con sus líderes, que es un poco parece la estrategia o eso es lo que nos están defendiendo, no significa acabar con el problema, entendiendo el problema que ellos consideran que tienen. Es decir, lo único que se consigue asesinando líderes es reforzar al pueblo que lo apoya, y eso también lo saben. O sea, la creación de mártires normalmente es una medida que suele volverse en contra de quien la ejecuta. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en El Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.